Shalom Urajot para cada uno de mis amigos y hermanos en el mundo entero. Tenemos la conferencia número 264, el Berechit del universo. Como es costumbre, vamos a iniciar con la tefilá. Amoroso Abacado Yahweh, amoroso Elohe Ruach HaKodesh. Muchas gracias por regalarnos la vida. Gracias por llenarnos de bendiciones y de buenas dádivas. En esta hora, al recorrer las páginas sagradas y tener una audiencia personal contigo a través de las Sagradas Escrituras, rogamos que nuestro Elohe, el Ruach HaKodesh, abra nuestra mente, nos dé sabiduría, nos sature de tu conocimiento y que seamos alimentados en nuestras almas, espíritus y cuerpos. Que tus santos ángeles acampen a nuestro alrededor y que tu or ilumine nuestra vida interna y externa. Te agradecemos, Padre Celestial, y nuestro Elohe Malquisedec, en el glorioso nombre de nuestro Elohe Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Dice Hebreos 11, el versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido o creado el universo por la palabra de Yahweh, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Este texto es clave y no podemos confundirlo con Génesis 1 ni con Génesis 2, capítulo 1 y capítulo 2, ¿no? Porque Génesis 1 y Génesis capítulo 2 nos hablan del Berechit o de la creación en el planeta Tierra. Aquí tenemos un Berechit, Berechit la palabra hebrea para creación, para principio. Y aquí tenemos nosotros un Berechit del universo. Y eso es totalmente diferente. Una cosa que sí podemos mencionar nosotros es que en Génesis 1 y Génesis 2, el planeta Tierra ya estaba creado. Por lo tanto, el planeta Tierra pertenece a la creación del universo. Pero aquí en Hebreos 11:3 tenemos la referencia a la creación del universo. Por lo tanto, el planeta Tierra fue creado dentro de la creación del universo. Ahí está. Muy bien. Pero lo de Génesis capítulo 1 y capítulo 2 no ocurrió mientras se creaba el universo, no señor. Eso ocurre tiempo después, cuando Yahshua viene a este planeta Tierra que ya está, porque cuando usted llega a Génesis 1 y Génesis 2, se da cuenta que el planeta Tierra está creado. Solamente que en el planeta Tierra solo hay agua y está lleno de tinieblas. Pero está creado. O sea, está la materia, pero no hay vida. Muy bien. Partiendo de eso para que podamos de pronto nosotros seleccionar y analizar un poco mejor esto. Ahora, en las conferencias anteriores teníamos nosotros los berechits anteriores. La creación del universo, es el tercer berechit o es la tercera creación que la deidad va a realizar. Y esta creación fue en Tirri. Recuerden que Tirri es el mes de los berechits. Tirri es el mes de los berechits. O sea, en Tirri, en cada semana es de creación, es de principios. Y eso es interesante saberlo. Por lo tanto, en la creación del universo ocurre en la tercera semana del mes de Tirri, del año 1 de la eternidad pasada. Bien interesante de pronto ese dato, ¿no? Bien interesante.
supremamente interesante. Entonces la creación del universo está clara y específica, ocurrió en la tercera semana del mes de Bereshit. Ahora, identifiquemos cuál es la tercera semana. La tercera semana del mes de Bereshit es del 15 al 21 de Tirri. O sea que la creación del universo se realizó también en 7 días. Del 15 al 21 de Tirri del año 1 de la eternidad pasada. Entonces podemos decir en este momento que el universo es nuevo también. El tercer cielo es nuevo. El principio de los principios, el primer Bereshit, es nuevo. Eso no está tan lejos. No está tan lejos. Ahora notemos algo interesante, importantísimo acá. Para crear el universo ya hay oscuridad. La oscuridad fue creada anteriormente, como ya lo había explicado en una conferencia. Ahora Yahweh se encuentra en el planeta Sión o en el tercer cielo, que ese fue el segundo Bereshit, que ya lo vimos también. Entonces el resto, que es lo que vamos a ver nosotros, podríamos constituirlo el vacío, no hay nada. ¿Sí ve? Allí el Eterno crea el universo, es lo que dice Hebreos. Ahora, la palabra que dice Hebreos por la fe es porque usted y este servidor no lo vimos. Lo creemos por la fe. Pero ¿quién vio la creación del universo? Sí, lo vieron los ángeles. Claro, los ángeles lo vieron. No es que los ángeles fueron creados en el segundo Bereshit. Por lo tanto, en el tercer Bereshit, los ángeles están viendo la creación del universo. Nosotros no. Por eso el texto menciona por la fe. ¿Sí ve? Entendemos haber sido creado el universo por la palabra de Yahweh. No hay nada. ¿Por qué? Porque el mismo texto nos lo dice. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es porque Yahshua habla, Malquisedec trae a la existencia y el Padre aprueba. Y así tenemos nosotros que Yahshua HaMashiach, entonces, por decir algo, dice, aparezcan millones de soles. Y aparecen millones de soles. Aparezcan nebulosas, aparezcan galaxias, aparezcan sistemas solares, aparezcan planetas, inúndese el universo de planetas. Interesante. O sea, Yahweh está creando en este momento el universo. Todo lo que vemos en el universo fue creado en 7 días. O sea que podríamos decir nosotros que la creación del universo es algo súper especial. La creación del universo de pronto podríamos denominarla nosotros más importante que la creación del planeta Tierra. Porque es que en el planeta Tierra la deidad viene a crear y crea solo en el planeta Tierra. Pero ahora vemos a la deidad creando en todo el universo. ¿Y está creando de qué? De la nada. Es por el poder de su palabra. ¿Y cómo es que él dice aparezcan millones de planetas y aparecen millones de planetas que vienen a la existencia? Pues por eso decimos que el tercer Bereshit es sorprendente, es maravilloso. El tercer Bereshit podríamos decir es algo extraordinario. Oiga, ver al Eterno crear de pronto los sistemas solares, las nebulosas, todo lo que tenemos dentro de la parte del universo, llenar ese universo. Entonces, esto es increíble, esto es sorprendente. Entonces estamos viendo en este momento algo que está fuera de pronto de nuestras mentes, de nuestra imaginación, porque estamos viendo a la deidad creando masivamente. Y aquí es donde de pronto podemos darnos cuenta de que la deidad es amplio.
A la deidad no le gusta crear una sola cosa, por decir algo. Crea millones de planetas, nebulosas, galaxias, sistemas solares, meteoritos, estrellas, etcétera. Todo lo que vemos nosotros, pero es en cantidades. Es sorprendente entonces. Es algo sorprendente que usted y yo no lo hemos visto, por eso el texto nos dice, por la fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de Yahweh y no como la ciencia o muchos científicos lo afirman, que fue creado por un estallido producido por el Big Bang. Y para que pudiera haber una creación por un estallido producido por el Big Bang, pues tiene que haber dos cosas, materia y energía. Y las Sagradas Escrituras me están revelando que no hay nada, no hay materia. No hay materia. Entonces, ¿cómo puede ser creado eso de esa manera? No, por eso el texto es bien específico. Por la fe entendemos haber sido creado el universo por la palabra de Yahweh. Pero lo que sorprende acá es mirar qué universo tan grande, tan insondable, que aún la ciencia le falta por investigar, o hablándolo de otra manera, no hemos llegado ni siquiera al 1% de la investigación que necesitamos hacer sobre el universo. ¿Cómo será de amplio, de grande? ¿Cuántas cosas necesitamos aprender de la sola parte del universo? O sea que estamos de pronto muy cortos nosotros en cuanto al conocimiento del universo y las maravillas que aún tiene el universo para mostrarnos a nosotros, enseñarnos a nosotros. De pronto los ángeles, porque no han pecado y su entendimiento es más amplio y por lo que no han muerto ni nada y han transcurrido mucho tiempo, más de 6.000 años hasta este momento, pues imagine cuánto habrán podido aprender. Muchísimo del universo. Y ahora miremos la parte interesantísima. Bueno, no, todo es interesante. Todo es interesante. El Señor finaliza la creación del universo el día 21. Y el día 21 es Shabbat. Y ese Shabbat descansa de la creación del universo. Y ese Shabbat, como ya lo habíamos visto, que ha sido creado en el principio de los principios, o en el primer Bereshit, o en uno de los concilios que estaba realizando la deidad, dice que hay que trabajar 7 días. Y de pronto, cuando digo trabajar, estoy haciendo una cifra redonda, porque son 6 días de trabajo y no descanso, pero para denominarlo una semana. O de pronto aclarando para algunos de ustedes también. Entonces podemos ver nosotros que en esto se encontramos un poco de leyes, las leyes de la termodinámica dentro del universo, las leyes de orden físico, las leyes de atracción, oye, las leyes vibracionales. ¿Y cómo es que Yahweh colocó todas esas leyes en armonía con la sacrosanta ley de Yahweh? Oye, interesante que solamente en 10 mandamientos podamos encontrar todo el orden, la armonía, tanto en el tercer cielo, como en el universo, como en el planeta Tierra y por todos los lugares. Orden y armonía. Bien interesante. Pero ahora miremos dentro de la creación del universo algo para destacar, independientemente que todo es importante. Pero lo que tenemos que destacar es el viernes 20 de Tirri. Ese viernes 20 de Tirri. Ese viernes 20 de Tirri es el 6º día de la creación en el universo. Y quiero relacionar esto porque aquí es algo que de pronto voy a llevarlos a hacer cuentas. El 6º día de la tercera semana del mes de Tirri, que equivale en nuestro calendario al día 20, y si hablamos del Tirri sería el 20 de septiembre, porque Tirri es septiembre en el calendario de la eternidad. En el calendario hebreo,
Tirri es entre septiembre y octubre. Entonces el día 20 de Tirri, la deidad crea a todos los seres humanos que van a habitar los innumerables mundos. Ahora, cuando hablo de los innumerables mundos, es que son incontables, pero en esos que son incontables hay unos planetas donde Yahweh no ha creado seres humanos. Sin embargo, dentro de esos innumerables planetas, Yahweh, yo no sé si poderlo decir de esta manera, en la mayoría creó seres humanos como nosotros. Y esos son los habitantes de los mundos que no han caído. Los habitantes de los mundos que no han caído. Déjenme mostrarles un texto de Apocalipsis 12 y el verso 12. A ver si lo logramos conectar. Dice el Eterno en Apocalipsis 12, verso 12. Por lo cual alegraos, cielos, Oiga, recuerde, alegraos es un plural, cielos es un plural, y los que moráis en ellos. Hasta ahí. Dejémoslo hasta ahí. Por lo cual alegraos cielos. ¿Cuántos cielos? Si vamos a hablar en el término descrito en la Sagrada Escritura, serían 3 cielos, pero contándolo dentro del planeta nuestro. Pero en un planeta donde hay seres vivos, son los mismos 3 cielos que tenemos nosotros. Pero si los contamos a nivel general de la creación del tercer Bereshit, entonces son innumerables mundos. Porque aquí dice, por lo cual alegraos cielos. Y si esa palabra cielo la cambiamos por la planeta, y por lo cual alegraos planetas, y los que moráis en ellos, entonces cambia la expresión. Significa que cuando yo voy de pronto a la parte del espíritu de profecía, y déjame mirar de pronto, ya que tengo una de las agendas por acá, déjeme mirarle, sí, por acá tengo esta agenda, para que la miremos un poco. Analicemos de pronto unos párrafos. Dice, la mano que sostiene los mundos en el espacio. ¿Cuántos? La mano que sostiene los mundos en el espacio, muchos. Y mantiene en su ordenada distribución e infatigable actividad todas las cosas en el universo, es la que fue clavada por ellos en la cruz. Por él fueron criadas todas las cosas, escribió Pablo, que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, potestades. Todo fue creado por él y para él, y él es antes de todas las cosas, y por él todas las cosas subsisten. Hechos de los Apóstoles, página 376. Pero este párrafo en su primera parte nos dice la mano que sostiene los mundos, muchos mundos. Ahora déjeme mirarle de pronto otro párrafo que dice, el Hijo de Yahweh se humilló para levantar al caído, por ello dejó los mundos celestiales, oiga, mundos, plural, que no han conocido pecado, los 99 que le amaban, y vino a esta tierra para ser herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Hechos de los Apóstoles, página 376, ahí mismo. Pero de pronto muchas personas se han confundido un poco con la parábola de la oveja perdida. Y dicen que son 100 mundos los que creó el Eterno. Y si son 100 mundos, entonces ¿cómo podríamos nosotros lograr el equilibrio con esta primera versión donde dice la mano que sostiene los mundos en el espacio? ¿O cómo podríamos nosotros lograr el equilibrio de pronto con estas otras citas? Yahweh tiene infinidad de mundos. Y esa infinidad no son 100.
O sea que la parábola de la oveja perdida, que me habla de 100 ovejas y que hace una representación para este planeta Tierra, que es la oveja perdida y que cayó, y que pareciera dar a entender que son 100 mundos, no, es que el número 100 está dentro del número 10, y el número 10 es el número perfecto en la numeración ordinal. O en otras palabras, en el número 10 están todos los números hasta el infinito. El número 10 es el que los abarca a todos. Por lo tanto, el 100 es un múltiplo de 10, el 1000 es un múltiplo de 10, lo cual está significando que ese número 100 llega a ser infinito dentro del patrón de orden profético, y entonces se encaja y logramos un equilibrio perfecto con lo que dice el Señor de pronto en Hechos de los Apóstoles, página 376. Entonces este otro texto dice: Yahweh tiene infinidad de mundos que obedecen su ley. Esos mundos son gobernados teniendo en cuenta la gloria del Creador. Cuando los habitantes de esos mundos consideran el elevado precio que se pagó para salvar al hombre, se llenan de asombro. La Revia en Herald del 1900. O sea, me está diciendo infinidad de mundos. Ahora miremos de pronto este texto que se encuentra en Conflicto de los Siglos, página 709. Nunca olvidarán que aquel cuyo poder creó los mundos innumerables, otra expresión, ¿los mundos qué? Innumerables, y los sostiene a través de la inmensidad del espacio. El hecho de que el hacedor de todos los mundos, el árbitro de todos los destinos, dejase su gloria y se humillase por amor al hombre, despertará eternamente la admiración y adoración del universo. Otro texto que nos está mencionando que el Eterno creó innumerables mundos con seres vivos en esos mundos. Interesante. Otro texto que se encuentra en Consejos para Maestros, Padres y Alumnos, página 65, dice: Yahweh tiene mundos innumerables que obedecen a sus leyes y son conducidos para gloria suya. Deseado de toda la gente, es página 642. Los mundos que no habían caído y los ángeles celestiales habían mirado con intenso interés mientras el conflicto se acercaba a su fin. Oiga, los mundos. Bueno, ya con esos textos yo creo que hay evidencia contundente. Pero vuelvo a Apocalipsis 12:12, porque es que sin necesidad de recurrir de pronto al Espíritu de Profecía, las Sagradas Escrituras ya nos lo mencionan. Dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. O sea que las Sagradas Escrituras nos están diciendo que hay innumerables, incontables mundos donde hay seres vivos como nosotros. Porque ahí está diciendo: y los que moráis en ellos. Oye, interesante. Y cuando usted va al libro de Job 1:6 y Job 2:1, se va a dar cuenta que se hacen unos concilios en el cielo donde los representantes de cada mundo son los encargados de ir a dar los informes de sus mundos correspondientes. Entonces la conclusión es que en ese sexto día, o el día 20 de Tirri del año 1 de la eternidad pasada, Yahweh creó seres humanos para que habiten en innumerables mundos. Ahora lo importante acá es que llenará de asombro a alguno de nosotros. La creación de los seres humanos fueron masivamente. Haga de cuenta que los innumerables mundos, entonces Yahweh crea innumerables Adanes para esos mundos y crea innumerables Evas para esos mundos. Oiga, esa creación no es como en el planeta Tierra, que primero se crea al hombre y luego se crea a la mujer. De pronto nuestra mente se ha desarrollado con Génesis 1 y 2 y creemos que en los innumerables mundos
el Señor creó como en el planeta Tierra, en una semana también crea de pronto todo en ese mundo y luego el sexto día crea al hombre, uno solo. Pongámoslo que fuera así, pongámoslo que fuera así. Si eso fuera así, la eternidad pasada es de 101 años. O sea, la eternidad pasada no alcanzó a completar un ciclo de 8.000 años. Y en el tiempo que llevamos nosotros vamos a completar 6.000 años. No hemos llegado al ciclo de los 8.000 años tampoco. Es que cada ciclo de 8.000 años se comienza un nuevo ciclo. Entonces la eternidad pasada no llegó al primer ciclo. Por lo tanto, la eternidad pasada no tiene el testimonio de haber recorrido siquiera un ciclo de tiempo. Y cuando hablo un ciclo de tiempo es de 8.000 años. La eternidad pasada fue de 101 años. Y si Yahweh va a crear cada semana en un mundo, así como creó acá, todavía estaría creando. ¿Por qué? Porque tenemos innumerables mundos. Ahora miremos. En 101 años, si un año tiene 52 semanas, un año tiene 52 semanas. ¿Listo? 10 años tendrían 520 semanas. 10 años. 100 años tendría 5.200 semanas. 100 años. Y la eternidad pasada fue de 101. O sea, significa que durante toda esa eternidad pasada el Señor hubiera creado 5.200 años, que llegamos hasta 100, pero contémosle el 1, 52 años más. Es más, agreguémosle algo más. Pongámosle 6.000. Alarguémoslo, redondeemos eso. Redondeémoslo más y mucho más. Pongámosle 10.000. En todo ese tiempo de los 101 años. Oye, si nosotros le colocamos 10.000, ¿ese número se puede contar o ese número es incontable? No, es un número que se puede contar porque decimos 10.000. Pero cuando usted dice innumerables mundos, son incontables. Lo cual significa que los innumerables mundos son más de 10.000. Es más, voy a decirle algo, es más de 1.000.000, porque 1.000.000 es contable. 1.000.000.000, 1.000.000.000.000, eso es contable. O sea que el Señor creó innumerables mundos, innumerables seres humanos, y Él los creó masivamente, porque no podemos limitar el poder del Señor. Él los creó masivamente. Es como decir, en determinado momento hay innumerables mundos. Para esos innumerables mundos, el Señor, a una parte de esos innumerables mundos, colocó allá, vamos a colocar vida en estos planetas, porque hay unos planetas que no hay vida, por ejemplo acá como por ejemplo Marte, Venus, planetas que no hay vida. Pero en los innumerables mundos donde el Señor creó seres vivos como nosotros, son incontables. Por lo tanto, nosotros teniendo las señales y las evidencias bíblicas por conexiones, tenemos en este momento que el Señor creó los innumerables mundos masivamente. ¿En cuánto tiempo los creó? En el sexto día. Ahí creó a esos seres humanos para que estén en esos innumerables mundos. Y lo que hace también el Señor es allí crear esa pareja para que esa pareja se procree. Y por eso hoy, en un mundo, ya no hay solamente una pareja, hay un poconón de habitantes en cada mundo, porque ellos se vienen procreando. Vea, interesante. Por eso estaba diciendo, si voy a la tercera semana del mes de Tirri, del año 1, de la eternidad pasada, esa es la creación del universo.
El universo fue creado en el transcurso de una semana, del 15 al 21 de Tirri. Esa es la creación del universo. Pueda que de pronto usted todavía no esté de acuerdo con este servidor. Bueno, no hay inconvenientes. Pueda de pronto que esto todavía no le cuadre a usted de pronto en el aspecto escritural. Yo no tengo inconvenientes por eso. Significa que usted de pronto ha leído poco las Sagradas Escrituras, no ha leído de pronto la parte de conexiones, no puede relacionar de pronto una cosa con otra, entonces se le hace imposible y cree de pronto que eso no es así. Usted de pronto no está familiarizado de pronto con el calendario de la eternidad, ni está familiarizado con el tiempo de pronto en las variantes que el Señor hizo cuando crea el tiempo. De pronto usted tampoco está familiarizado de que desde que empezó la creación no se ha completado un ciclo de milenios, o en la eternidad pasada no se completó un ciclo de milenios. O sea que podemos decir que la eternidad pasada está incompleta. ¿Por qué? Porque no alcanzó a cubrir ni siquiera un milenio. Porque un milenio está dentro de la variante de tiempo de la eternidad, un milenio. Y la eternidad pasada no duró un milenio. Ahora tenemos nosotros este periodo de tiempo denominado tiempo del plan de salvación de 8 milenios. Y vamos a completar en la segunda venida de Yahshua HaMashiach, vamos a completar 6.000 años de la historia del pecado. Luego habrán 1.000 años de la boda del Cordero en el cielo. Y luego Yahshua baja por tercera vez y se produce el juicio ejecutivo, donde los impíos van a morir en el lago que arde con fuego y azufre, y eso es el octavo milenio. Y cuando finalice ese octavo milenio, finaliza el primer ciclo de milenios en el universo entero. Y este ciclo de milenios que va a finalizar es una sombra y es una figura de cómo se va a contar el tiempo en la eternidad futura. Por lo tanto, este ciclo de 8 milenios que vamos a finalizar nosotros quedará en la historia celestial y no será contable con el resto de tiempos, se hace a un lado. Lo cual cuando Yahshua cree cielos nuevos y tierra nueva, comenzará un nuevo ciclo de tiempo denominado la eternidad futura. Y dentro de la eternidad futura entonces tendremos el primer ciclo de milenios. Oiga, primer ciclo de milenios. Cuando termine ese primer ciclo entramos al segundo, luego al tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, por las edades sin fin ya. Pero eso es en la eternidad futura. O sea que en la eternidad futura sí vamos a completar ciclos de milenios. En la eternidad pasada no se completó uno. Y el plan de salvación es una sombra, una figura para que contemos el tiempo en la eternidad futura. De pronto usted tampoco esté un poco familiarizado con eso, y como usted no está familiarizado con eso, pues de pronto esta conferencia lo indigeste a usted y de pronto lo ponga mal. No quiero que se ponga mal con este servidor. No. Simplemente cumpla lo que dice las Sagradas Escrituras, examínelo todo, retenga lo bueno, listo, ¿sí? Pero estamos acá simplemente para compartir lo que el Eterno tiene para nosotros, para que nuestra mente se pueda ampliar cada vez más y podamos ver las maravillas que Él tiene en las Sagradas Escrituras y que de pronto por X motivo nosotros las hemos pasado de alto, como el texto que les acabo de mostrar de Apocalipsis 12:12, donde se demuestra que el Eterno creó innumerables mundos. Ahí está escrito. Ahí está escrito. De pronto muchos de nosotros lo hemos pasado y no le habíamos puesto el análisis necesario, no habíamos hecho un estudio exhaustivo sobre esa parte en ese sentido, y entonces se nos ha pasado así, resbalado, y entonces, pero cuando lo analizamos, entonces ya empezamos a pensar diferente. Entonces, en el tercer Bereshit tenemos una fecha. Ahora déjeme decirle, el plan que desarrolló el Eterno antes de empezar los Bereshits, Él desarrolló un plan, un proyecto, lo escribió con fechas de principio a fin.
El Señor respeta las fechas. El Señor podría venir ya, pero no, está estipulado que Él llega cuando la tierra complete 6.000 años de estar habitada por el hombre, no antes, no un día antes ni un día después, llega en la fecha precisa. Gálatas 4:4 dice que cuando llegó la hora precisa o la fecha precisa, Yahshua nació en Belén. No un día antes ni un día después, era en la fecha establecida. Lo cual significa que para el eterno, el tiempo no es nada para Él. Para el eterno el tiempo todo es historia. La pasada es historia, el presente es historia, el futuro es historia para Él. Para nosotros no. Es nosotros los que necesitamos de pronto ponernos de acuerdo y en equilibrio con la parte del tiempo y la eternidad. Y ha sido colocado para beneficio nuestro, para que lo entendamos y lo comprendamos en ese sentido. Entonces, mirándolo así, desde ese punto de vista, el tercer Bereshit tiene fecha, el segundo Bereshit tiene fecha, la ley dominical tiene fecha, el tiempo de gracia para el remanente tiene fecha, el tiempo de gracia para el mundo tiene fecha, el derramamiento de la lluvia tardía tiene fecha. Y alguien mira, no, pero es que en el Espíritu de Profecía se dice que no hay una fecha establecida para el derramamiento de la lluvia tardía. Sí, claro. Eso era para el tiempo de la hermana Elena, no hay una fecha establecida, porque eso no era para ella, eso era para la generación final y eso era para el remanente final. ¿Sí? Por lo tanto, ahí no hay una fecha definida. Si alguien me dice, no, pero es que Mateo 24:36 dice que nadie sabe el día ni la hora, sí, eso también era para los discípulos, no era para nosotros. Los discípulos hasta ese momento, el resto de humanidad que había habido hasta ese momento, los ángeles que están hasta ese momento, los demonios que están en ese momento, nadie de ellos sabe el día y la hora de la venida de Yahshua HaMashiach. ¿Por qué? Porque no se han efectuado las conexiones del santuario. Mientras no se efectúen las conexiones del santuario, no se pueden hacer las conexiones correspondientes para saber las fechas. Y como Yahshua no ha muerto, hasta que Yahshua no muera, en el momento en que Yahshua muere, ya empezamos a hacer las conexiones del santuario. Y cuando empezamos a hacer las conexiones del santuario, entonces ya el panorama se nos pone más fácil. Porque Yahshua muere en el primer día del año 4000, calendario litúrgico. O sea, Yahshua muere en Rosh Hashanah, año nuevo del calendario litúrgico, primer día del año 4000. Ahí murió Yahshua. ¿Y por qué tenemos ese dato? Tenemos ese dato porque Yahshua, viendo que se había perdido una especie de tiempo por los desajustes del calendario, entonces muchos no sabían en realidad en qué año estábamos, si estábamos en el año 3950, por decir algo, si ya íbamos en el 4030, por decir algo, ya ha perdido eso. Entonces Yahshua viene y nos lo aclara y nos restablece el tiempo y nos dicen ustedes que están en este momento indecisos, que no saben en qué fecha estamos precisos. Mire, la muerte de Yahshua HaMashiach ocurre el primer día del año 4000 para que de ahí en adelante ustedes ya no tengan ninguna excusa y empiecen a contar los tiempos de orden profético y entonces tengan un poco más de mayor luz. Oh, interesante, interesante. Entonces, todo lo del plan de salvación tiene fechas de principio a fin. Entonces, a medida que va transcurriendo el tiempo, entonces el Señor dice, está este acontecimiento que debe suceder en esta fecha, está este otro que debe suceder en esta fecha, en esta fecha, porque ya todo está escrito. Entonces, ¿por qué pronto algunos se ponen bravos con este servidor que me han colocado el profeta de las fechas como apodo? A mí no me incomoda eso tampoco. Porque es que el Señor en esta generación, en este momento, nos ha dado la mayoría de fechas para completar un patrón profético en esta generación y finalizar, completar el patrón profético de Daniel, de Juan y de la hermana Elena. Entonces quiero concluir en este momento con lo siguiente. Hemos visto nosotros el tercer Bereshit y Tirri es el mes de los Bereshits, por lo cual queda uno pendiente, el cuarto. La cuarta semana de Tirri está pendiente. Ahí debe haber otro Bereshit. Y por eso Tirri es el mes más importante dentro del calendario de la eternidad o el calendario celestial. Porque inclusive ni siquiera el pueblo hebreo sabe que el mes de Tirri es el mes de los Bereshits.
Ni siquiera sabe eso. Es más, déjenme mencionarles algo acá y para finalizar. El pueblo hebreo tiene el Rosh Hashanah, la creación del mundo, oiga, el día 1 de Tirri. Cuando la creación de este mundo ocurre del 22 al 28 de Tirri. O sea, en otras palabras, mientras los hebreos celebran Rosh Hashanah el 1 de Tirri, nosotros, obreros de la hora undécima, celebramos Rosh Hashanah o Año Nuevo el 22 de Tirri. O sea, el 22 de Tirri es el verdadero Año Nuevo o el verdadero día de cumpleaños cuando la tierra empieza a ser creada. Eso lo veremos después. Vamos a finalizar con la tefilá. Amoroso Abba, Kadosh Yahweh, muchas gracias por la conferencia a esta hora, gracias por abrir nuestra mente, gracias por ensancharla, darnos sabiduría, saturarnos de tu conocimiento y sobre todo y puedas hacer las conexiones correspondientes, hacer los análisis respectivos de tu palabra sin correr, sin afanes y que cada día profundicemos más para honra y gloria tuya. Nos retiramos a descansar y queremos que tu bendición siga reposando en nuestras vidas. Te agradecemos, Padre Celestial, en el glorioso nombre de nuestro Elohe, Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Una feliz noche para cada uno de ustedes así. Un abrazo a la distancia donde ustedes se encuentran. Les amo en Yahshua HaMashiach. Shalom Ubrajot. El Eterno me les bendiga.